Vamos a entrar ahora en una sección nueva donde vamos a hablar de lo que en inglés se conoce como couple. La palabra que yo usé cuando estudié esto era par de fuerzas. Pero bueno, vamos a ver qué se trata de esto. Primeramente vamos a definir lo que es un par de fuerzas. Cuando tenemos dos fuerzas, F y menos F, o sea que son dos fuerzas, ¿verdad?, que tienen la misma magnitud, tienen líneas de acción paralelas, pero el sentido es diferente. Entonces, en ese caso tenemos lo que se llama un par de fuerzas. Acá en este sistema de coordenadas, pues este es un ejemplo, ¿se dan cuenta? Allí tenemos, ¿verdad?, un par de fuerzas que son de la misma magnitud, pero tienen sentidos contrarios y las líneas de acción de las fuerzas son paralelas. Ok, vamos a calcular el momento de este par de fuerzas con relación al punto O. ¿Ok? Para eso, como ustedes saben, tenemos que utilizar un vector posición que vaya desde O hasta un punto cualquiera de la línea de acción de la fuerza. Acá tenemos dos fuerzas. Entonces vamos a calcular el momento que crea cada una de esas fuerzas y vamos a sumarlas para tener entonces cuál es el momento de este par de fuerzas. Entonces, para la fuerza que está representada ahí con menos F, podemos tomar este punto A de la línea de acción. Entonces, el vector posición va a ser el vector OA. Para la otra fuerza, podemos tomar este punto B de la línea de acción. Entonces, el vector posición sería entonces OB. Acuérdense que A y B son puntos cualquiera de la línea de acción de las fuerzas, ¿verdad? Porque para tomar un momento de una fuerza uno puede tomar eh, como vector de posición un punto cualquiera de la línea de acción de las fuerzas. Entonces allí tenemos los dos vectores de posición para cada una de las fuerzas. Entonces vamos a calcular el momento de cada una de estas fuerzas con relación al punto A. De esta fuerza menos F, el momento va a ser OA multiplicado vectorialmente por menos F. Y para esta fuerza F va a ser OB multiplicado vectorialmente por F. Acá lo importante es que pues, una es F y la otra es menos F. Entonces, podemos agrupar o sacar factor común la F, ¿verdad? Y entonces vamos a tener el producto vectorial de OB menos OA multiplicado por F. Fíjense, ¿verdad? Es OB menos OA. OB, ¿verdad?, menos OA es igual a AB. Repito, la OB menos OA es igual a AB. Eso no voy a explicar mucho, ustedes lo pueden hacer ahí a mano, es facilísimo. Pero lo importante es que esta diferencia de OB menos OA es entonces este vector AB. Entonces quiere decir que el momento de este par de fuerzas con relación al punto O quedó reducido a esto, era a AB por F. Entonces ahí está ese momento MO del cual estamos hablando. Era AB, el vector AB multiplicado por F vectorialmente, entonces es el momento que está dibujado acá en color violeta. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues es un producto vectorial y ya sabemos cómo manejar los productos vectoriales. Pero una cosa interesante acá es que como es un producto vectorial de AB por AF, eh, el valor de MO, el valor de MO va a ser la magnitud de AB por la magnitud de F por el seno del ángulo comprendido entre ambos. Entonces, entre AB y F hay un ángulo Z. O sea que la magnitud de MO va a ser entonces esta distancia AB, ¿eh?, multiplicado por F, ¿ok?, y multiplicado por el seno del ángulo. Eso es lo que está allí, ¿verdad? AB por F por el seno del ángulo Z. Pero AB, ¿verdad?, por el seno del ángulo Z es igual a esta distancia D, la distancia que hay entre las dos fuerzas. La distancia vertical, perdóname, la distancia perpendicular entre ambas fuerzas. O sea, AB
por seno de z es esta distancia d, que es la distancia perpendicular entre ambas fuerzas. Quiere decir que el momento con relación al punto O, después le voy a decir por qué no está la O acá, pero por ahora podemos decir que el momento con relación al punto O va a ser igual a F por D. Y acá tenemos una cosa bien importante, ¿verdad? Ese momento es F por D. O sea que depende solamente de la fuerza y la distancia perpendicular entre ambas fuerzas. ¿Eh? En este resultado final no aparece la O las coordenadas de O en ningún momento. Es directamente F por esta distancia D. O sea que si el sistema de coordenadas que estamos usando en este dibujo hubiese estado acá, por ejemplo, el resultado iba a ser el mismo, ¿verdad? Porque, como le digo, ¿verdad? El resultado final no en ningún lado aparece algo de O. Así que eso significa que no importa con relación a qué punto yo tome el momento, el resultado va a ser siempre F por D. Yo acá tomé con O, puedo tomar con relación a este punto, a este otro punto, a cualquier punto, siempre el resultado va a ser F por D. Entonces eso significa, ¿verdad? Cuando un vector es el mismo en cualquier punto del espacio, significa que ese es un vector libre. ¿Okay? Es un vector libre, o sea que su valor es el mismo en cualquier punto del espacio. Acuérdense que la fuerza no es un vector libre, pero acá vemos que el momento sí es un vector libre. Entonces, como es, ¿qué representa este momento de este par de fuerzas? Pues quiere decir que este par de fuerzas, como no tiene resultante, ¿verdad? Porque acá la resultante es cero, ¿verdad? Porque cuando uno suma F menos F da cero. No tiene resultante, tiene solamente momento. Quiere decir que este par de fuerzas lo único que tiende a hacerle al cuerpo rígido es rotarlo, porque es solamente un momento. ¿Okay? Entonces, no le está ejerciendo ninguna tendencia a traslación, no está produciendo o causando una traslación del cuerpo, sino solamente una rotación. ¿Okay? Quiere decir que si ustedes aplican un par de fuerzas a un cuerpo, ese cuerpo lo que va a hacer es rotar nada más. ¿Okay? No va a moverse, no va a tener traslación. Ok, entonces eso es básicamente el concepto de lo que es un par de fuerzas, ¿verdad? El par de fuerzas, resumiendo, es un vector libre. Eh, el momento de un par de fuerzas con relación a cualquier punto del espacio es siempre el mismo. Entonces, ustedes pueden calcular una vez, ¿verdad? Y eso va a funcionar para todos los puntos. La magnitud siempre va a ser F por D, donde D es la distancia perpendicular entre ambas fuerzas y F es la magnitud de la fuerza. Y esto solamente causa rotación y no traslación. Vamos a ver ahora algunos conceptos, algunos principios básicos también, que no los voy a demostrar todos ellos, ¿verdad? Porque no vale la pena realmente, porque todos tienen sentido común, pero la demostración está hecha en el libro de texto. Pasa que no quiero perder tiempo en algo que después no lo vamos a utilizar después. Así que fíjense acá, vamos a hablar primeramente de los pares de fuerzas equivalentes. Acá yo tengo un par de fuerzas, F y menos F, y este es el momento de ese par de fuerzas. Acuérdense que este momento es el mismo, no importa dónde ustedes tomen, es este momento. Y acá tengo otro par de fuerzas, Q y menos Q, y este también este es el momento de ese par de fuerzas. Si este momento M es igual a este otro momento M, se dice que ambos pares de fuerzas son equivalentes. O sea que cuando el momento resultante con relación a cualquier punto es el mismo de dos pares de fuerzas, quiere decir que esos dos pares de fuerzas son pares de fuerzas equivalentes. Vamos a sumar pares de fuerzas. Acá tenemos un par de fuerzas que su momento es MU. Acá tengo otro par de fuerzas, su momento es M2. Perdóname, yo creo que dije MU y tiene que ser M1, exacto.
Este par de fuerzas su momento es M1 y este otro par de fuerzas su momento es M2. O sea que si yo tomo cualquier punto del espacio, como este por ejemplo, va a ser lo mismo, ¿verdad? M1 y M2. Entonces siempre van a ser M1 y M2. Entonces yo puedo sumar eso, porque son vectores, estos M1 y M2 son vectores, puedo sumar los dos vectores y tener entonces el momento resultante de estos dos pares de fuerzas. O sea que sencillamente, si yo le aplico este par de fuerzas al cuerpo rígido y también le aplico este otro par de fuerzas, entonces el momento resultante va a estar dado por esta ecuación y básicamente es la suma de los momentos creados por ambos pares de fuerzas. Acá lo que estoy diciendo es que, bueno, acá tengo un par de fuerzas, S menos F, y este es el momento de ese par de fuerzas, le llamo M1. No hace falta, de ahora en más, no hace falta dibujar este par de fuerzas, en realidad. Yo directamente puedo dibujar el momento nada más y le puedo, verá, si quieren agregar, el libro por lo menos lo hace, esta flecha en forma de arco para indicar el sentido de rotación. Aunque con la orientación de la flechita, de la flecha, ¿verdad? Porque un vector y tiene que ser representado por flecha. Con esa representación, el dibujo de la flecha ya me está diciendo entonces el sentido de, de este par de fuerzas. ¿Okay? Pero el par de fuerzas entonces pues es un vector directamente. Ya no hace falta que dibujemos el par de fuerzas. Directamente lo podemos representar por el vector par de fuerzas. El vector par de fuerzas y punto. Vamos a ver ahora qué significa resolver una fuerza en, en la fuerza aplicada en O y un momento. Esto suena medio confuso, pero vamos a explicar, ¿verdad?, que el concepto es fácil. Yo cuando estudié esta clase, nosotros decíamos reducir el par de fuerzas, ¿verdad? Pero acá lo dicen en inglés resolver. No importa. Acá tengo, ok, antes de leer esto, ¿verdad? Vamos a ver la figura, así vamos a poder entender lo que está escrito allí, porque leyendo nada más es muy difícil. Acá yo tengo un cuerpo rígido y tengo una fuerza F actuando en el punto A. Esa fuerza F pues le produce algo a ese cuerpo rígido, un movimiento tal vez, rotación, traslación, lo que sea, no importa, ¿verdad? Pero es una fuerza que está actuando en un cuerpo rígido en el punto A. Supuestamente yo puedo aplicar esa fuerza F en cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. O sea, si yo tengo por acá otro punto, ¿verdad?, que esté sobre la línea de acción de esta fuerza, pues el resultado va a ser el mismo. Pero acá lo que voy a hacer yo es voy a cambiar la fuerza F a otro punto, que no va a ser un punto de su línea de acción, ¿verdad? Otro punto cualquiera, lo voy a mover de posición a otro punto, que sería esto. Okay. Yo traje esa fuerza que estaba acá en A, lo traje acá en el punto B. Pero yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Ustedes saben que eso no se puede hacer porque al yo sacarle su línea de acción que tenía, pues ya los efectos no son lo mismo. Pero si yo traigo el momento que crea la fuerza en A con relación al punto B, que es lo que está acá, entonces esos son sistemas de fuerzas equivalentes en el sentido, ¿verdad?, que este par de vectores, fuerza y momento, producen el mismo efecto que la fuerza esa que está acá. ¿Okay? O sea que, repito, ¿verdad?, esta fuerza que está actuando en A, yo lo voy a mover a B, a un punto B, lo voy a mover, lo voy a traer, digamos. Pero para que no cambien los efectos sobre el cuerpo rígido, yo tengo también que aplicar en B el momento que crea esta fuerza con relación al punto B. ¿Okay? Y eso es lo que está representado acá.
Yo traje acá la fuerza F en B y acá está el momento que crea la fuerza F con relación al punto B. Entonces, lastimosamente acá se borró la fuerza, ¿verdad? Pero este dibujo que está acá es, en términos de fuerzas y momentos, ¿verdad? Estáticamente es lo mismo que esto, exactamente lo mismo. Produce la misma cosa sobre el cuerpo rígido. Y eso es lo que dice acá, ¿verdad? En cualquier fuerza actuando en un cuerpo rígido se puede mover a un punto arbitrario, o, acá fue B, ¿verdad? O, toda vez que ¿cómo que se dice esto? Añadamos, no sé si dice, añadamos el momento, o sea, un par de fuerzas, ¿verdad? Cuyo momento sea igual al momento de F con relación a B. En este caso, acá dice O, ¿verdad? Pero es con relación a B. Entonces, eso es lo que significa resolver una fuerza en una fuerza O y un momento. Ese punto O es cualquier punto que a ustedes se les ocurra. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa que lo vamos a hacer bastante cuando tengamos un sistema de muchas fuerzas, pero por ahora el concepto es este, ¿verdad? Es bien eh, sencillo, bien simple de entender. Esto se llama entonces sistema fuerza-momento, o fuerza par de fuerzas, si quieres, yo prefiero llamarle fuerza-momento. Esto es igual a esto. Eh, Acá quiero poner también una relación, ¿verdad? Una fórmula muy útil, ¿no? Que pues, no necesariamente tiene que ver con este dibujo que está acá, que dice lo siguiente: el momento de una fuerza con relación al punto C es igual al momento de la fuerza con relación al punto B más el producto vectorial de CB por F. Esta ecuación es buena para yo calcular el momento de una fuerza con relación a un punto cuando conozco el momento de la fuerza con relación a otro punto. Porque acá está la relación que hay entre momentos de una fuerza con relación a dos puntos cualesquiera. C y B son dos puntos cualesquiera del espacio. El momento con relación a C es igual al momento con relación a B más CB multiplicado vectorialmente por F. Esto es momento de una fuerza con relación a un punto cualquiera. Así que esto también lo vamos a utilizar con cierta frecuencia en los problemas que veamos.